Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy cambiamos la temática y vamos a hablar de el hidrógeno verde. Vamos a ver el pasado, el presente y el futuro. Y para ello hemos invitado a Bryce Armiño Franco, desarrollo de negocio y cofundador en Syner High, que es una consultoría y una ingeniería especializada en el hidrógeno verde. Buenos días, Bryce. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joaquín. Un placer y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir aquí a participar hoy con nosotros. Yo creo que el tema del hidrógeno verde es un tema que está muy de moda, ¿no? Está muy sonado. Tú tienes tu propio podcast que se llama el podcast del hidrógeno verde, donde todos los audios, ¿no? Y los vídeos que haces están centrados en la misma temática. Y la verdad que tenía muchas ganas de que vinieras aquí al canal de Todolux para que a todas aquellas personas que les suena el hidrógeno verde, pero realmente no saben qué es, no saben de qué va esta tecnología, que puedan aprender y que puedan conocer más sobre el hidrógeno verde y sobre todo cómo está el presente y el futuro que nos espera con el hidrógeno verde. Entonces, Bryce, si te parece, arrancamos. A mí me gusta siempre las primeras preguntas hacerlas a un nivel muy básico, muy introductorio para aquellas personas que no tengan ni idea, ¿no? De qué es esto del hidrógeno, del hidrógeno verde. Entonces te pregunto, básicamente, ¿qué es el hidrógeno verde y cómo se genera? Pues pregunta muy importante, ¿no? Porque, bueno, lo has estado repitiendo, el tema del hidrógeno verde. Lo primero que hay que decir es que es hidrógeno. Es una molécula de hidrógeno como cualquier otra. Simplemente, bueno, nosotros hasta hoy en día ya se genera mucho hidrógeno y se consume mucho hidrógeno a nivel mundial, sobre todo a nivel industrial, para producir fertilizantes que son a base de amoníaco. Ese amoníaco es NH3, pues ese H3 es el hidrógeno. Para producir metanol, incluso se utiliza ya en otros procesos también industriales o incluso en la industria metalúrgica para producir acero, pues ya se emplea también, aunque en pequeñas cantidades. Y ese hidrógeno se produce a partir de gas natural. Es un hidrógeno que nosotros cogemos la molécula de gas natural, que es CH4, y la rompemos. Le aplicamos calor y la rompemos. Separamos por una parte el carbono y por otra nos quedamos con el hidrógeno. ¿Qué ocurre? Ese carbono que separamos se asocia con el oxígeno del aire y forma CO2, esa molécula también que estamos intentando eliminar, ¿no? de nuestra economía y de nuestra sociedad. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, siendo conscientes del cambio que queremos hacer hacia una sociedad net zero, es decir, cero en emisiones, estamos buscando vías alternativas. ¿Cómo podemos obtener hidrógeno para los procesos que ya utilizamos y para nuevos procesos que ahora trataremos también? Bueno, pues ese es el hidrógeno cero emisiones, es decir, hidrógeno que al conseguirlo no estamos generando ningún tipo de emisión nociva para el medio ambiente. Principalmente, hay varios métodos que comentaremos, pero principalmente es hidrógeno a partir de la ruptura del agua, por medio de una fuente de origen o de energía de origen renovable. Ese es el hidrógeno verde, que yo personalmente prefiero llamarlo hidrógeno renovable, ¿Vale? simplemente por no ponerle colores, pero ese es el famoso hidrógeno verde, hidrógeno que cuando se produce no implica ningún tipo de emisión asociada y que es totalmente sostenible. Es el hidrógeno que tanto España como la Comisión Europea, como la gran parte de los países a nivel mundial, están anhelando producir en los próximos años para sustituir a las fuentes fósiles. Ese es el hidrógeno verde. Como el gas natural, ¿no? Como el gas natural, que es la principal fuente de producción de hidrógeno hoy en día, o incluso el carbón, que el carbón también se utiliza mucho para producir hidrógeno hoy en día. Vale. ¿Y cuál sería su evolución en los últimos años de esta tecnología? Pues mira, la evolución ha sido de 0 a 100, yo diría. Sí que es cierto que en el pasado, y lo digo, o sea, el hidrógeno, para que te hagas una idea, el primer motor de combustión de la historia quemaba hidrógeno, no quemaba gas natural, ni quemaba gasolina, ni mucho menos, quemaba hidrógeno. Esto fue hace más de 100 años. El hidrógeno se lleva utilizando, como decía, ¿no? La producción de amoníaco, por ejemplo, ya desde los últimos 100 años. De hecho, el gran desarrollo de la sociedad, gracias a los cultivos, a la agricultura extensiva, etcétera, con esos fertilizantes modernos, ya fue basado todo en el amoníaco producido a partir de hidrógeno. Pero todo esto era hidrógeno gris, hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles.
Los combustibles fósiles, bueno, lo sabéis, desde los años 70 ha habido sobre todo dos grandes crisis de los combustibles, bueno, coincidieron con sendas guerras que, digamos, que levantaron el ánimo de buscar por fuentes alternativas, fuentes renovables, hidrógeno renovable. Hubo varias olas de interés en el pasado, sobre todo en los 70, 90 y en los 2000, para desplegar el hidrógeno renovable, pero como diremos ahora, el hidrógeno renovable necesita de un precio de electricidad renovable barata. ¿Qué ocurría en esos años? Que la electricidad renovable era carísima. Entonces, producir hidrógeno renovable era todavía más caro. No tenía ningún sentido. ¿Pero en qué situación nos encontramos ahora? Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que confluyen muchos factores, como por ejemplo que la solar ha reducido los costes en un 80% en los últimos años, la eólica creo que un 70%, y sí que nos encontramos en disposición de generar una molécula, un gas, que puede competir en los próximos 5 a 10 años directamente en costes con el gas natural, por ejemplo, produciéndose pues aquí, al lado de nuestras casas, no en Qatar, en Rusia o en Nigeria, ¿no? Vale, entonces, Bryce, entiendo que el concepto así más general sería utilizar la energía que generamos con eólica, energía solar o hidráulica en aquellos momentos en los que nos sobra energía Uh -huh. para generar hidrógeno verde, con esa energía que nos sobrante que tenemos en algunos horarios, como puede ser por la noche o en algunos picos de generación donde realmente España no tiene tanto consumo como el generado, y entonces ahí utilizar esa energía sobrante en generar hidrógeno verde. ¿Sería ese más o menos el concepto así? Casi, casi. Casi, 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 ¿no? casi. Te diría una cosa, esa es una de las posibilidades que nos ofrece el hidrógeno. Es decir, nosotros vamos a tener electrolizadores que son, bueno, hay varias formas de generar hidrógeno. Luego, si quieres, lo comentamos, Vale, hidrógeno renovable, pero sobre todo la que va a ser más desplegada, que es la que es la electrólisis, que es a partir de, bueno, nosotros tenemos un equipo que se llama electrolizador, que pasamos agua, pasamos electricidad y esa electricidad rompe el agua en hidrógeno y en oxígeno. vale. Pues esos electrolizadores nosotros vamos a tener muchísimos desplegados a lo largo de toda la geografía nacional, a lo largo de toda Europa, a lo largo de todo el mundo. Y sí que es cierto que en ciertas horas, cuando la electricidad renovable sea excedente, pues podrán absorberla y generar hidrógeno. Permitirán una integración total de la energía renovable. Vale. Pero al mismo tiempo, estamos hablando de unos objetivos tan ambiciosos de desplegar plantas de producción de hidrógeno, porque nos va a hacer falta para un sinfín de cosas que nosotros vamos a tener que instalar renovables dedicadas o renovables que sean exclusivas para esa planta de hidrógeno. Aunque no sea conexión directa, Sí. podrá estar la planta en Galicia y yo tener mi electrolizador en Murcia, sí que tendrán que ser una casación, ¿no? Es decir, si yo instalo 1 megavatio de electrólisis, pues tendré que instalar 1 megavatio o más de De renovables. renovable. Porque si no, exacto, si no, ese objetivo que tenemos de producir tanto hidrógeno, simplemente con los excedentes no sería posible. Vale, entonces me estás comentando un objetivo. Aprovecho para preguntarte, ¿qué objetivo hay a nivel europeo o a nivel de España con la generación de hidrógeno verde? Pues mira, los números de Europa los tengo un poco más claros, que eran tener en 2030 40 gigavatios de electrólisis en Europa y otros 40 alrededor de Europa. Esto era antes de la guerra de Ucrania. Ahora, con la guerra de Ucrania, nos hemos dado cuenta de una cosa, y es, Europa es súper dependiente de fuentes energéticas externas. Creo que era entre el 60 y el 70% del consumo energético europeo proviene de países externos, sobre todo en términos de gas natural y combustibles fósiles como puede ser el petróleo, ¿no? Entonces, Europa, antes de la guerra, tenía un objetivo de unos 5 millones de toneladas de consumo en 2030 y ahora lo han triplicado a 20 millones de toneladas, con el plan Repower, que es el plan que se ha hecho como respuesta a la guerra de Ucrania. Entonces, te puedes imaginar que todo esto, triplicar un objetivo que prácticamente estamos a cero en el día de hoy, es, yo diría que hasta excesivamente ambicioso. O sea, es ser muy optimista, pero habla muy claro de lo que se ve, ¿no? De lo que puede aportar el hidrógeno. El hidrógeno, que se define también como un vector energético, esto quiere decir que no es una fuente de energía en sí misma, la fuente de energía es la que tú comentabas antes, la solar, la eólica, la hidráulica, pero el hidrógeno nos va a permitir almacenar y nos va a permitir transportar. Es decir, si yo tengo mucha energía en el sur de España, puedo generarla, producir hidrógeno, almacenarlo durante 6 meses y
consumirlo en España o bien transportarlo a lo que puede ser el centro de Europa. O no tengo por qué hablar de España. Yo tengo amigos en Chile, tengo amigos en Colombia que me lo producen y me lo envían, que además puede ser muy económico, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante para la Unión Europea a nivel geoestratégico porque ya no hay que entrar en explicaciones. Estamos viendo lo que está pasando con Rusia hoy en día, las preocupaciones Totalmente. que tenemos. Tenemos unas preocupaciones enormes si vamos a tener gas o no vamos a tener gas el año que viene. Bueno, si el hidrógeno ya estuviera implantado, pues podríamos generar in situ y consumir in situ. Y eso es, desde mi punto de vista, uno de los factores, ya luego podemos entrar en costes, pero uno de los factores más importantes y que explican el interés y el gran apoyo público que está teniendo el hidrógeno hoy en día. Vale, vale, perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro a nivel introductorio en qué consiste esto de que estamos hablando hoy del hidrógeno verde o el hidrógeno renovable, como te gusta a ti nombrarlo. Vale, a día de hoy en España o en Europa, ¿en qué estado de maduración se encuentra la tecnología o la implantación? Y aprovecho para preguntarte, eh, ¿tiene España personal preparado o cualificado para llevar a cabo esta implantación que se quiere hacer en el objetivo 2030? Vale, empezando por la primera pregunta, lo decía antes también, ¿verdad? Al final, nosotros, el proceso de producción de hidrógeno por medio de la electrólisis, que es el que va a tener un despliegue, digamos, más masivo en los próximos años, básicamente consiste en meter agua y electricidad en una máquina y esa máquina disocia. Este proceso es sumamente electrointensivo, es decir, tenemos un consumo de electricidad bárbaro. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es un precio de la electricidad asequible. Los equipos ya están ahí, ya llevan funcionando muchísimos años porque, por ejemplo, los electrolizadores se utilizan en la industria que produce cloro, que es una industria que lleva sentada durante décadas, y los equipos ya funcionan. Hoy en día ya hay plantas que tienen gigavatios de capacidad de producción. ¿Pero por qué no se ha desplegado? Bueno, porque los costes de estos equipos son altos, pero los costes de los equipos simplemente con producirlos de forma automatizada, digamos, eso ya se rebaja, no es un problema, pero los costes de la electricidad todavía eran altos hasta ahora. Ahora los costes, en una situación normalizada, fuera guerra de Ucrania, deberían de ser mucho más bajos. En España tenemos un coste de la electricidad el más bajo de toda la Unión Europea y por tanto la tecnología y el potencial ya están aquí, ya son concretos y ya son a día de hoy. Entonces, eso es una gran noticia porque España podría producir hidrógeno renovable de una forma competitiva muy pronto. Dicho esto, ya hay plantas en España, sobre todo Iberdrola ha sido quien ha liderado, que ya están instaladas. Hay una hidrogenera en Barcelona, hay una planta de producción de amoníaco a base de hidrógeno verde en Puerto Llano, que se han instalado las dos en los últimos 6 meses, y nos dicen que esta industria ya está aquí, que no es algo que esté todavía llegando, que es algo que todavía esté verde. Es una industria que está esperando, es cierto, porque las inversiones son grandes, la incertidumbre también, sobre todo hay un problema regulatorio, todavía no está regulado lo que es el hidrógeno verde, cómo será su fiscalidad, qué tipo de ayudas va a recibir y dónde se podrá instalar, pues bueno, se categoriza todavía como las producciones de hidrógeno gris que comentaba yo antes. Pero la respuesta es sí, España está lista y la tecnología es madura para que se empiece a desplegar en los próximos años. Y con respecto a esa segunda pregunta sobre si hay conocimiento, también me remito a lo que comentaba antes. En España hoy en día ya se hace hidrógeno, ya se consume hidrógeno, plantas de amonía, con las plantas del oil and gas se consume muchísimo hidrógeno. Repsol, por ejemplo, es el mayor consumidor de hidrógeno de España. Y hay muchas personas que saben manejarlo ya. Es cierto que para lo que viene hay que formar mucho a la gente. De hecho, se ha publicado en los últimos días un estudio que menciona justamente esto. Pero sí, yo diría que hay capacidades, hay mucha voluntad y muchas ganas por parte de las empresas nacionales y eso es una gran noticia, ¿no? Porque implica que España, bueno, pues está tomando el liderazgo y esperemos que ocurra, por ejemplo, como con la solar y la eólica, ¿no? Que tenemos grandes empresas desarrolladoras haciendo proyectos en todo el mundo. Vale. Bryce, una pregunta que me surge. Yo cuando estudiaba en la carrera me decía algún profesor que trabajaba en Iberdrola que en España nos sobraban centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural. El, el futuro de estas plantas de ciclo combinado sería, en lugar de quemar gas natural, quemar hidrógeno, o esta asociación que he hecho yo está equivocada.
No, definitivamente. Es una asociación además muy buena, Joaquín. Yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros estamos trabajando con una planta de ciclo combinado para meter un porcentaje mínimo y en una parte del tiempo mínima. Es un proyecto piloto. Al final estas plantas son plantas de 400, 800 megavatios y nosotros vamos a meter ni un megavatio de potencia térmica durante minutos. No aguanta ni siquiera horas. Pero sí, es algo que además interesa muchísimo a los operadores porque es la única tecnología que les va a permitir seguir operando esos activos, porque aquí tenemos un problema también, ¿no? Con ese paso de los combustibles fósiles a las soluciones alternativas sostenibles, hay una gran cantidad de activos, bien sea tuberías de transmisión de gas natural, tanques de almacenamiento de petróleo, los famosos tankers, ¿no? Los petroleros que transportan estos combustibles fósiles, las centrales de ciclo combinado, por ejemplo, que se pueden quedar obsoletos en los próximos años. Si, por ejemplo, haber rentabilizado esas inversiones o no permitiendo exprimirlas al máximo. Y aquí sí que es una cosa muy interesante que están viendo ya un montón de operadores, que es el hecho de utilizar las centrales de ciclo combinado para quemar hidrógeno. Hay un proyecto muy representativo que está en Estados Unidos, en Utah, si recuerdo bien, que justamente va a almacenar masivamente durante periodos donde haya bonanza de electricidad renovable, en ese caso creo que era en el invierno porque van a producir hidrógeno a partir de eólica, lo van a almacenar en depósitos subterráneos, como se almacena hoy en día el gas natural, en cavidades salinas, y lo van a quemar en una central de ciclo combinado funcionando al 100% con hidrógeno. Con lo cual, bueno, ya ves Interesante. que esa idea que tenías no va para nada por mal camino y es el futuro de este tipo de centrales. Sí que es cierto que cuando estas centrales lleguen al final de su vida útil, pues habrá que hacer un análisis, ¿no? Nos compensará más instalar una turbina que funcione al 100% con hidrógeno, que ya las hay, ya existen. General Electric, Siemens, pues ya las están publicitando también. O nos interesará más poner una pila de combustible, que es un equipo muy similar, sirve para lo mismo, pero simplemente, bueno, pues es lo que se utiliza, por ejemplo, en los vehículos, ¿no? Genera electricidad a partir del hidrógeno y el oxígeno, pero sin ser una combustión, siendo una reacción electroquímica mucho más controlada, pero que al final va a servir para lo mismo. Habrá que ver qué interesa más, ¿no? Pero este tipo de centrales van a tener que existir en el futuro, porque la demanda no es la misma en verano que en invierno, Claro. esos imbalances que le llaman, ¿no? Esos desajustes horarios o diarios, va a haber que cubrirlos y, por supuesto, necesitaremos almacenar y quemar o generar electricidad gracias al hidrógeno, sí, señor. Eso es, ¿no? Para mantener estable, ¿no? El sistema eléctrico, lo que es la red eléctrica, pues habrá que tener esos ciclos combinados ahí preparados para estabilizar la tensión y la frecuencia de la red, ¿no? Vale, y tú, Bryce, la verdad que lo estás explicando, a mí me queda muy claro cómo lo estás explicando. ¿Tú cómo ves el futuro tú? Es decir, como vosotros sois una consultoría especializada en el hidrógeno verde, ¿cómo veis el futuro de aquí a 5 años? ¿Y cómo son, por ejemplo, vuestro día a día con los proyectos que estáis realizando aquí en España? Porque yo la verdad que hasta ahora no había conocido una ingeniería que estuviera especializada en esta tecnología y me gustaría saber un poco cómo está siendo vuestro día a día. Oye, ¿estáis teniendo una demanda que no podéis cubrir? ¿Estáis metidos en algunos proyectos que están funcionando muy bien? Cuéntame un poco sobre eso. Pues sí, mira, yo personalmente el futuro, yo también porque soy una persona muy optimista, lo veo brillante, ¿no? Aquí sí que es cierto que yo quiero hacer un disclaimer y es que el hidrógeno no va a ser la panacea, ¿no? No va a ser el santo grial de la descarbonización. Nosotros siempre lo decimos y esto es algo que forma parte de nuestro día a día, como preguntabas. El hidrógeno viene a solucionar aquellos problemas que la electricidad no puede. Es decir, lo fundamental y lo más importante, y también por términos de eficiencia y de costes, es electrificar. Si nosotros podemos electrificar algo, eso será lo primero que hay que hacer. Pero hay muchos sectores que no puede ser así, sobre todo la gran industria, el transporte pesado, el almacenamiento energético, como estábamos comentando. Y aquí es donde puede llegar el hidrógeno, y aquí es donde va a aportar un montón el hidrógeno. Se estima, hay varios estudios que hablan de entre el 15 y el 20% de la demanda final de la energía en el año 2050, con lo cual vemos que todavía hay muchísimo margen, sobre todo un sector, el del hidrógeno verde, no el hidrógeno, sino el hidrógeno verde, que todavía está al 0% hoy en día. Entonces, yo el futuro lo veo con muchísima carga de trabajo, lo veo siendo un futuro en el que uno se va a sentir muy realizado por aportar a esta transición, que además es tan urgente, y eso está comenzando hoy ya. Es cierto que no está comenzando con tantas medidas y tantos proyectos concretos como nos gustaría,
pero está comenzando educando mucho, tanto al público en general como al posible cliente o al cliente. Está comenzando analizando una barbaridad de proyectos que al final, cuando ya entras más en detalle, tienen más o menos sentido. Es decir, hoy en día producir hidrógeno para quemarlo no es algo que sea interesante. Pero, por ejemplo, nosotros sí que estamos en proyectos con la industria química donde ya se hace un reemplazo del hidrógeno gris que tiene muchísimo sentido, ¿no? Sobre todo porque ya no habría que hacer modificaciones en el consumidor final, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntas a 5 años vista, yo creo que de aquí a 5 años va a ser una época de proyectos piloto en campos tan variopintos como puede ser, por ejemplo, la movilidad para taxis, autobuses, camiones. Ahí estaremos con proyectos piloto, con flotas pequeñas, demostrando la viabilidad, familiarizando al consumidor final. Va a ser proyectos de desarrollo y de implantación más masiva en aquellos casos en los que ya haya un consumo de hidrógeno, por ejemplo, industria petroquímica, como puede ser Repsol, industria de fertilizantes, como puede ser Fertiberia, o incluso industria metalúrgica, como puede ser ArcelorMittal, ahí ya se están empezando a plantear proyectos en los que realmente te da igual instalar 5 megavatios que 1 gigavatio, porque al final el consumidor ya va a absorber ese hidrógeno y no tendría que hacer excesivas modificaciones en su proceso productivo, que en muchas ocasiones es lo que encarece, ¿no? Claro. Y después de estos 5 años, pues yo creo que va a ser un desarrollo que no tendrá freno, por dos razones. Por una parte, el coste será muy competitivo por esas energías renovables y esos costes que se estabilizarán de las energías renovables, como decíamos, y sobre todo, pues porque hoy, por ejemplo, comprarte un camión de hidrógeno son 500.000 euros, con unas 5 veces más caro que un camión diésel. Pero es que en el año 2025-2026 un camión de hidrógeno ya estará en paridad de costes con el camión diésel, ¿no? Con lo cual, si tú puedes ser cero emisiones pagando lo mismo, ¿por qué no vas a serlo? Entonces, toda esa flota de camiones, toda esa implantación que se debe realizar, yo creo que va a llegar a partir de eso, del año 2026-2027, y hasta ahí tendremos que aguantar. Por Hasta ahí supuesto. tendremos que aguantar, sí señor. Estaremos atentos dentro del 2027. Por lo menos tú y yo estaremos trabajando todavía porque jubilados no estaremos. Así que lo viviremos y podremos decir, oye, Bryce, ¿te acuerdas cuando en el 2022 hicimos una tertulia y hablábamos de lo que venía? Estoy seguro. Ahí se quedará grabado la predicción, ¿no? Para ver si hemos acertado o no. Vale, Bryce, pues si te parece para terminar, hablarnos de algún caso de éxito que quieras comentar en el que estéis trabajando y a partir de ahí daríamos por concluida la tertulia y la verdad que bueno, que yo creo que esta tertulia es súper interesante. Genial, pues oye, voy a comenzar también haciendo un poco de énfasis en el tema de los proyectos de hidrógeno, ¿no? Que te comentaba antes que en muchas ocasiones lo que estamos teniendo que hacer es educar. Y bueno, eso lo veréis. Gran parte de los proyectos de hidrógeno que se están anunciando hoy en día son proyectos que están a la espera de recibir ayudas, por ejemplo, porque todavía no son económicamente rentables. Y a pesar de hacer anuncios algo muy platillo, y esto también es importante para que los oyentes lo sepan y para que sepan discernir, gran parte de estos proyectos todavía no han pasado esa fase de inversión final, ¿no? Están a la espera, pues bien de ayudas públicas o bien por lo menos de esperar unos años a que se reduzcan los costes. Entonces, hablando de casos de éxito, nosotros sí que tenemos un proyecto que sabemos que se va a realizar y que es un proyecto que implica sobrecostes con respecto a la solución diésel, que es la alternativa de hoy, que es un proyecto que estamos aquí ayudando a la administración pública en Galicia. Es un proyecto de una hidrogenera que ya hemos realizado y justamente esta semana próxima se van a publicar ya los pliegos. Nosotros hemos hecho todo lo que es la ingeniería básica y la elaboración de los pliegos, hemos ayudado a conceptualizarlo y a llevar este proyecto a la realidad. Yo creo que ese es un proyecto de éxito porque al final es esa demostración que comentaba antes a pequeña escala, con autobuses, con vehículos locales en la propia ciudad aquí de Vigo, que es donde yo resido, pues para poder desplegar y familiarizar sobre esta tecnología, ¿no? Es un proyectito de 1 megavatio de electrólisis. Y después tenemos otro proyecto que es bastante más, para que puedas ver las escalas, ¿no? Con lo que decía antes, Vale. es un proyecto de 30 megavatios en una industria química, que es un proyecto que también tenemos muy bien enfocado y alineado tanto a productor como a inversor como a consumidor final. Y en este proyecto, por ejemplo, sí que estamos a la espera de las ayudas públicas. Es un proyecto que tiene muchísimo sentido, pero como decía antes, económicamente no sale a menos que recibas pues, un grado de subvención de un 30-40% sobre el CAPEX, ¿no? Sobre la inversión
total, que son unos 40 millones de euros. Y yo diría que a nivel material esos son los dos que están más cerca de realizarse. Luego, por supuesto, tenemos un montón de ingenierías que hemos hecho o incluso de estudios de consultoría que también en ocasiones yo los definiría como un éxito, porque cuando una empresa o un cliente está lanzado a producir y a gastarse 1 millón de euros en un proyecto y de repente le dices, oye, esto es mejor que no lo hagas o es mejor que esperes unos años, pues también es un éxito, ¿no? El evitar que se pierda ese dinero. Pero sí, yo destacaría esos dos. La hidrogenera más pequeñita, que eso sí que ya se va a sacar ahora a licitación pública, y por otra parte, pues la planta química de 30 megavatios que estamos esperando a recibir ya la aprobación de los fondos por parte del IDAE, que esperemos que se adjudiquen, y en caso de ser así, pues sí que podremos desarrollarlo también, que tenemos bastante confianza, la verdad, por lo interesante del proyecto. Vale. Bryce, una última pregunta que se me estaba ocurriendo mientras que comentabas. Igual que, por ejemplo, las plantas de energía solar, lo que son los componentes o la materia prima vienen de países terceros. Este tipo de plantas, lo que es la tecnología y la materia prima con la que hay que construirlas, ¿de dónde viene? ¿O Europa es capaz de tener materia prima y los componentes necesarios para construirlas o vamos a depender de otros países? Sí, pues aquí como decía antes, ¿no? No podemos pensar solo en la implantación de la electrólisis, de esos equipos que decía que sirven para disociar el agua o sea, el hidrógeno y el oxígeno del agua. Tenemos que pensar también que tenemos que tener una planta renovable asociada, con lo cual, a la hora de hacer el análisis de recursos necesarios, siempre tenemos que meter pues esos eólicos, esa planta solar o esa planta hidráulica que vayamos a desarrollar, con la consecuente proveniencia de los recursos para esa planta. En lo que se refiere a la planta de electrólisis, es cierto que Europa va un pasito por delante. Tenemos por lo menos los proveedores, los fabricantes, que gran parte de ellos son europeos. Y los que son de fuera, muchos de ellos están haciendo plantas aquí en Europa para producir in situ. Dicho esto, esos son los fabricantes de los equipos. Los fabricantes de los equipos, lógicamente, pues requieren de componentes, por ejemplo, en el caso de la electrólisis PEM, que es uno de los tipos de electrólisis pues ya más maduros comercialmente, pues se requiere o bien paladio o bien platino, que por ejemplo, pues el 40% del paladio a nivel mundial se extrae en Rusia, ¿no? Entonces, siempre, yo decía antes, ese interés geopolítico para dejar de depender de terceros países, bueno, si escarbas un poco más y si profundizas un poco más, pues verás que aún así pues vivimos en una economía globalizada que, que nos mantiene atados unos a los otros. Sí, Sí por que es supuesto. cierto que hay otros tipos de electrólisis, por ejemplo la alcalina, que es la que más se ha desplegado hasta ahora, que tiene un poco menos de requerimientos de metales nobles o de tierras raras. Y también, sobre todo, hay una que a mí me encanta, que es la electrólisis Soil, que además de sumar una eficiencia muy elevada, está prácticamente hecha con materiales cerámicos. Con lo cual, estos materiales cerámicos se encuentran de una forma muy abundante, ¿no? En lo que es la corteza terrestre, con lo cual, bueno, en Europa pues hay muchas fuentes para poder obtenerlos y para poder aprovecharlos económicamente. Con lo cual, sí que nos reduciría en gran parte esa dependencia del extranjero. Además, algo muy importante a decir es que este tipo de materiales serían reciclables en un 90 y mucho por ciento, con lo cual, bueno, no sería utilizar y tirar, ¿no? A lo largo de estos 20 años que pueda tener un equipo de vida, se podrían recuperar al final de su vida útil. Oye, pues mira, eso sí que es interesante e importante, sobre todo para el desarrollo de la tecnología y la implantación, porque al final si estás limitado por un componente o por un mineral que no tiene Europa, su implantación ya está cojeando, ¿no? Exactamente. Al final, bueno, solucionas un problema, pero te creas otro, ¿no? Vale. Perfecto, Bryce. Pues por mi parte ha sido un placer. Para todos aquellos oyentes que quieran aprender más, yo les animo a que visiten tu podcast, el podcast del hidrógeno verde. Dejaremos por los comentarios tu dirección. Y nada, pues un placer. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y que te vaya súper bien. Y estaremos atentos de los proyectos y las novedades que nos vas presentando por tus redes sociales. Perfecto, Joaquín, un placer y muchas gracias por contar conmigo y con nuestra empresa también. Perfecto. Chao, un saludo. Un abrazo, Un hasta abrazo. luego.